Rennes-le-Château es un tranquilo pueblo que se alza al sur de Carcassonne, en la comarca francesa de Languedoc. Era un lugar en el que se había quemado vivos a los herejes cátaros que en el siglo XII cuestionaban la autoridad de la Iglesia. Aquellos acontecimientos quedaban muy lejanos y el silencio se había apoderado de todo. Sin embargo, la llegada de un misterioso párroco iba a provocar un sinfín de acontecimientos asombrosos. Entre ellos, un hallazgo que iba a cambiar para siempre la historia del lugar. Buenas noches, esto ya es Milenio 3 y el estudio 1 de la cadena SER ya está envuelto de penumbras. Estamos aquí dispuestos a volver a enfilar un tema que ha causado cierta sensación. Lo hemos visto en vuestros correos electrónicos, en vuestras llamadas. El día de Nochebuena hablábamos de los misterios de Cristo. Y es cierto, nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Y hemos pensado recuperar la biografía de este personaje con una historia ocurrida precisamente en Francia. Este acontecimiento nos va a servir para seguir abordando los muchos enigmas que rodean a Jesús de Nazaret. Un equipo, como siempre, compuesto por Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, Iker Jiménez, y hoy, a los mandos técnicos, todo un lujo, don Jorge Martínez. Efectivamente, aquel pequeño pueblecito de Rennes-le-Château llegó un sacerdote. Tenía 33 años. Qué curioso, ¿verdad? 33 años. Se llamaba Berenguer Saunier. La iglesia a la que le destinaron era poco menos que un castigo en aquella época. Era enviarle a la zona más desolada de Francia. Y él empezó a reconstruirla. Lo hizo de una forma prodigiosa. Al parecer encontró una gran fortuna. Se cuenta, o contaron después de su muerte, que en una pilastra visigótica encontró unos tubos sellados. En su interior, varios pergaminos. Poco tiempo después, este extraño Berenguer Saunier, que iba a ser nuestro Cicerone en ese otro lado de Jesús de Nazaret, puso la figura de un diablo a la entrada de la iglesia. Un diablo que ahora mismo, mientras hacemos este programa, sigue allí. Es el diablo Asmodeo. Y poco tiempo después, grabó una inscripción en lo alto de la iglesia. Decía: este es un lugar terrible. La historia de Rennes-le-Château, un pequeño pueblecito, como decimos, de una zona muy concreta de Francia y que causó un enorme impacto a nivel histórico, a nivel investigativo. Para muchos, ese sacerdote encontró algo mucho más valioso que un tesoro, algo que implicaba grandes personalidades y algo que se remontaba hasta el tiempo de Jesús. Se han escrito infinidad de libros, uno de ellos impactante, El enigma sagrado, de Michel Vaillant, Richard Leigh y Henry Lincoln, cuya teoría, quizá un poco atrevida, dio la vuelta al mundo. Hablaba, más o menos, y vamos a debatir eso hoy aquí en el estudio 1, de que Jesús tenía descendencia, y que aquellos planos, aquella especie de genealogías, eran la prueba, y aquel hombre las encontró, y aquel hombre tuvo que ser protegido, o al menos tuvo que ser silenciado en su secreto, con muchos millones de francos viejos. Ha sido tremenda, os lo digo, la repercusión del programa de Jesús de Nazaret, os lo agradecemos con todo el alma. Ya sabéis que hay una dirección que es milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, para todas vuestras sugerencias, críticas, felicitaciones, peticiones de temas. Y hemos recibido muchos comentarios en torno al asunto de Jesús. Y no nos hemos podido resistir, hemos cambiado el orden de los acontecimientos. Sabéis que Milenio 3 siempre está a la última, y hemos traído de nuevo a una persona que también causó cierta sensación con sus palabras y sus datos. Sebastián Vázquez, director del Arca de Sabiduría, editor, escritor y un experto en el tema de Jesús. Bienvenido de nuevo al estudio 1 de la cadena SER. Gracias, Iker, buenas noches. Y a su lado está un viejo amigo de este equipo, periodista, director de la revista Más Allá, y que, bueno, se ha mojado de barro las botas para investigar de verdad el tema de Jesús y ha estado allí en Rennes-le-Château. Don Javier Sierra, bienvenido. Hola, buenas noches. He estado y muchas veces.
Y nos vas a contar muchas cosas de ese lugar tan mágico, ¿verdad? Pues sí, porque todavía hoy quien visite ese pequeño pueblo que está a unos 30 kilómetros de Carcasona, muy cerca de los Pirineos catalanes, se puede encontrar con el legado del cura Saunier, porque aquel hombre transformó la orografía del lugar, construyó la carretera que hoy se utiliza para subir allí, para darse el capricho en su momento de subir el primer coche que llegó a la comarca. Fue un personaje que, eso no se ha dicho todavía, pero creo que el dato merece la pena, se gastó 1 millón de francos oro de la época entre 1892 y 1917, cuando él fallece, que es el equivalente a 3 millones de euros. Para los que todavía no nos hemos acostumbrado a la moneda, son unos 500 millones de pesetas de finales del siglo XIX, exactamente. Y Javier, eso en un párroco más o menos desterrado, sin apenas influencias en la época, hasta que encuentra ese hallazgo, y que es, bueno, enviado a un pequeño pueblecito, una comarca. Algo extraño debió descubrir ese hombre, ese Berenguer Saunier. También queremos saludar, para que se unan luego a esta tertulia, que estoy seguro va a desembocar en temas apasionantes, heréticos para uno, demasiados arriesgados para otros. Bueno, en definitiva, opiniones y datos que nosotros planteamos para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Tenemos en la cadena SER en Torrelavega a un buen amigo, historiador, escritor, don Mariano Fernández Urresti, que ha investigado también hasta la saciedad este tema de Rennes le Chateau y las otras cosas que rodean a la figura de Jesús de Nazaret. Don Mariano, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal allí en Torrelavega? Imagino que con una perfecta temperatura y desde luego pensando ya en meternos en las arenas de este asunto, arenas casi movedizas, ¿no? Imagino también. ¿Para ti qué pudo descubrir este sacerdote? Algo tan importante que cambió la historia del lugar y la concepción para muchos del legado de Jesús de Nazaret. Hombre, no podemos saberlo con certeza, desgraciadamente, ¿no? Sin embargo, lo que sí creemos es que pudo haber descubierto algo realmente asombroso. Pero antes de entrar, tal vez, en materia, sí que me gustaría saludar tanto a Sebastián como a Javier y a ti mismo, lógicamente, y a toda la audiencia. Y esperemos que, como tú decías antes, pues el contenido del programa sirva para calentar esta noche de Navidad, ¿no? Pues desde luego, Mariano, hacemos esta ronda por España, estamos aquí en el estudio de la cadena SER, estás tú en Torrelavega, y también en la cadena SER en Barcelona tenemos a otro amigo, Josep Guijarro, redactor jefe de la revista Más Allá, que también ha escrito sobre este asunto. Don Josep, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Josep, una pregunta muy sencilla, muy fácil. ¿Tú qué crees que descubrió este sacerdote? Lo que sé seguro es que descubrió unos pergaminos que algo revolucionarios debían de ser para la época y que debieron de suponerle esos pingües beneficios a los que aludía Javier Sierra. Lo que viene detrás de ese descubrimiento es tal vez todavía más apasionante porque no tenemos ninguna certeza, todo es especulación. Todo es imaginación, pero en esa imaginación y en esa especulación se puede esconder un germen de verdad interesantísimo que haría remover los cimientos de nuestra religión y en el fondo también de nuestra cultura occidental, ¿no? Bueno, pues aquí estamos rodeados de buenos amigos, de expertos, de personas que han investigado, escrito sobre estos hechos y dispuestos desde luego a entrar en materia. Javier Sierra, nos comentabas que has estado muchas veces allí en ese lugar. Incluso creo que has dormido en la cama del propio Berenguer Saunier. Sí, bueno, en lo que hoy es la Villa Betania, que fue la mansión que él se construyó con esos millones ¿Qué sabemos de este euros. personaje? Para que la gente... Sí, habría que situarse un poco en la época, ¿no? La historia del cura Saunier, del padre Berenguer Saunier, empieza en realidad en 1885, cuando él es destinado como párroco a esa iglesia. Cuando llega a ese pueblo, que es un pueblo de 100 habitantes, muy poca gente para la época. Cuando llega al lugar, lo único que tiene es una pequeña herencia del cura anterior que le sirve para acometer unas obras en la iglesia. Había goteras, había desperfectos en el suelo, las ventanas no estaban tapadas, en fin, era un desastre. Y lo que se dedicó a hacer fue a remover un poco todo aquello y con los pocos dineros que tenía, pues tratar de arreglarlo. Fue al mover un pilar visigótico que servía de columna al altar mayor de la iglesia cuando descubrió que estaba hueco y que dentro había, como tú has comentado en la introducción, unos tubos de madera con unos documentos dentro. Él no sabe a qué se está enfrentando, se los presenta al obispo de Carcasona, que es el obispo de su diócesis, y el obispo, que también se siente impotente para descifrar aquello, que en realidad, fíjate Iker, en realidad son fragmentos en latín de un evangelio de Juan, en el que habla de la resurrección de Lázaro, es decir, algo aparentemente inocuo. Lo que ocurre
ocurre que había una peculiaridad, y es que esos fragmentos del Evangelio de Juan tenían algunas letras mayúsculas entre medio, caladas. O sea, por ejemplo, si pone, si tú imagínate la palabra enigma, pues que la G de enigma esté en mayúsculas, sin saber realmente por qué. La sensación que había, y lo que nos ha llegado hasta ahora, es que había ciertas claves, ¿no? Sí, que estaba cifrado, y se dedica, el obispo de Carcasona le sugiere que por favor se vaya a París, está durante mucho tiempo en París, para resolver allí el enigma de esos pergaminos. Regresa de París habiendo hecho excentricidades muy raras en un cura. Se hizo unos retratos carísimos, compró la reproducción en el Louvre de unos cuadros que no venían a cuento, por ejemplo Los pastores de la Arcadia de Nicolas Poussin, que luego tiene que ver con el misterio, y regresa a Rennes-le-Château ya empezando a gastar mucho dinero. Empieza a recibir dinero, transferencias de todos los países prácticamente de Europa. Y además parece, ese obispo, Félix Arsène, le envía a París como si ese cura rural tuviera algo muy importante entre las manos. Se pasa 3 semanas y cuando vuelve es un hombre con conexiones tremendas. Así es. Con hombres muy poderosos a su alrededor. Incluso se habla del archiduque Juan de Habsburgo. Algo tuvo que descubrir, ¿verdad? Os lo estáis imaginando todos. ¿Qué pudo ser y qué tiene que ver con Jesús de Nazaret? Pues en un momento vamos a intentar resolverlo aquí en Milenio 3. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sámana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Y tenemos ya a Carmen Porter porque en este pequeño avance que siempre hacemos vamos a hablar, porque hay tantos programas especiales que incluso la audiencia está un poco despistada, en el buen sentido, están siguiendo el dial. Lo importante es que siempre estén con la cadena SER, pero Carmen, ¿qué programas importantes hay de aquí a estas últimas fechas navideñas? Buenas noches, Iker. Pues mira, mañana mismo, el 29 de diciembre, de 10 a 11 de la noche, tenemos un especial oyentes. Contestaremos a todas las preguntas que nos habéis dejado en el contestador, también los mails que nos habéis hecho llegar a milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y abriremos los teléfonos para que podáis charlar con nosotros. ¿La primera vez que lo hacemos? Exactamente. ¿Cuál es el y teléfono, os voy a dar Carmen? el número 900-100-800. Es un número de teléfono gratuito. Ahí podéis llamar todos los que queráis. También recordaremos que el martes 31 de diciembre, Nochevieja, de 3 a 4 de la tarde, haremos un programa resumen con los mejores documentos que hemos emitido desde septiembre hasta ahora mismito en Milenio 3. Y no os perdáis el día 6 de enero un programa sobre un hecho espectacular relacionado con lo extraño y que después de 25 años sigue en el más absoluto secreto. Y que se me olvidaba decirte que entre todos los participantes de mañana sortearemos 10 libros de los Evangelios Apócrifos. Un tema que tanto interesa. Y que tiene mucho que ver con lo que esta noche están hablando nuestros invitados. Muchísimas gracias, Carmen Porter. Don Sebastián Vázquez, unos textos, aparentes claves, ¿qué demonios, y quizás no es adecuada esta palabra en esta expresión, pero qué tiene que ver esto con Jesús de Nazaret? Pues un poco lo que has comentado antes, la posible descendencia de Jesús de Nazaret. Mira, primero si hay que dejar un poco al margen para hablar de este hecho, la figura de Jesús concebida desde esta perspectiva de fe o de creencias. Pero si vamos a los evangelios canónicos, nos damos cuenta que salvo 2 de ellos, que como el otro día hablábamos en el programa, hablan de su nacimiento, pero de su nacimiento desde la perspectiva de divinizada, de un ser divino. El resto de los textos que tenemos es solamente su vida pública cuando él empieza a hacer su testimonio. Como decíamos el otro día, ahí hay un gran laguna de tiempo en la que no sabemos nada de Jesús, ni en los evangelios canónicos ni tampoco en los apócrifos. Si nos situamos en esa época, en aquel lugar, lo normal, lo habitual, era que una persona estuviera casada y que tuviera hijos. Si atendemos un poco a lo que sabemos, hacia él empieza su testimonio a esa edad de 29, 30 años aproximadamente, en una familia judía, en aquel lugar, en aquel tiempo, en aquel momento, lo normal es que una persona estuviera casada y que tuviera hijos. La expectativa, hasta Jesús. Naturalmente, es decir, la expectativa de vida de una persona en aquella época no es la de ahora. En aquel momento tener 30 años era una edad ya mucho más adulta de lo que podía ser ahora. Y lo normal
lo absolutamente normal es que fuera una persona casada y con hijos. Si vemos también el resto de personajes, por ejemplo los apóstoles, tampoco se cita que estuvieran ni casados ni que tuvieran hijos, lo cual es muy poco habitual. Y entonces, Sebastián, perdona, esos documentos que encuentra este sacerdote rural, ¿podían referirse a esa condición demasiado humana de Jesús? ¿Se sospecha eso? Bien, hay un hecho, es decir, en el año 325, en el Concilio de Nicea, es cuando se establece un hecho que cambia toda la estructura del cristianismo, que es cuando se decide que Jesús es divino. Y eso marca, ten en cuenta que han sido 3 siglos de debate sobre precisamente la figura de Jesús. Naturalmente, en el momento de divinizar esa figura, digamos que se decidió dejar aparte toda su condición humana. También hay un dato, hay esas últimas palabras que dice Jesús, se cuenta en la cruz a punto de morir, aquella famosa frase de: hijo, ahí está tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. ¿A quién se refería? Pero vuelvo a insistir, si nos ubicamos en la historia, en aquel tiempo, en aquellas circunstancias, entra en la religión judía, no hay que olvidar que él era judío, de familia judía. Lo extraño, lo absolutamente extraño, es que Jesús de Nazaret no estuviera casado y no tuviera hijos, salvo que durante todo ese tiempo él no hubiese estado allí. Claro, esto, si me permite, Iker, habría que aplicarlo a la historia de Rennes le Chateau de la siguiente manera. Si la hipótesis que apunta Sebastián es la correcta, es decir, que en esos documentos hubiera una línea dinástica o genealógica desde la época de Jesús hasta, no se sabe cuándo se escondieron esos pergaminos exactamente, quizá el cura Saunier pudo haberse enriquecido utilizando esos documentos como extorsión o bien al Vaticano o bien a determinados clanes dentro de la Iglesia que no les interesaba que de repente una herejía así se extendiera. Es una de las hipótesis para explicar el misterio, no la única, como veremos seguramente a lo largo del programa. Un secreto en una que tampoco sabemos por qué estaba en esa pilastra visigótica de ese lugar tan concreto como Rennes le Chateau, y que ahora vamos a indagar. Lo curioso, Iker, es que además hay una tradición local muy anterior al abad Saunier, en toda esa zona, que habla de esto. Es decir, hay una tradición que dice, porque allí es toda esa zona del sur de Francia, Languedoc, sí, toda la zona del Languedoc está prácticamente dedicada a María Magdalena. Entonces, hay una tradición que arranca en Saint-Marie-sur-la-Mer, que es un pueblecito de la cornisa mediterránea, no demasiado lejana a Rennes le Chateau, donde se cree que allí fue a parar María Magdalena o encinta o ya con el niño hijo de Jesús, pequeño, ya recién nacido, donde acudiría después de la crucifixión de Jesús para refugiarse en el sur de Francia. Es una tradición, como digo, muy anterior a la Abad Saunier, herética, condenada y perseguida, pero que se extendió por toda aquella zona y que durante precisamente siglos, ocurre en esa zona de la que estamos hablando, donde llega este misterioso párroco que monta un tremendo revuelo. Vamos a preguntarle en un momento a Josep Guijarro y a Mariano Fernández Urresti cuál es su opinión sobre lo que contenían esos planos, esa especie de genealogías, pero antes escuchen el siguiente comentario. Durante 100 años se ha estado especulando con el llamado oro de Rennes, con la fantástica suma de riquezas que debiera haber encontrado el sacerdote Berenguer Saunier. Sin embargo, algunos investigadores apuntan que lo que halló dentro de aquella pilastra visigótica era algo mucho más importante y cuyo valor no se medía en dinero. Algunos hablan de un plano, una especie de compleja genealogía que se iniciaría con los descendientes de Jesús de Nazaret. Supuestas genealogías encontradas por esta persona que demostraban una condición humana de Jesús, de la que ya hablábamos en Nochevieja. Incluso Sebastián Vázquez acababa el programa diciendo la posibilidad, releyendo los textos antiquísimos y algunos apócrifos, de los que ahora hablaremos, de que las bodas de Canaán fueran precisamente las bodas de Jesús. Son teorías arriesgadas, pero que están ahí y que causan cierta expectación. Josep Guijarro, desde Barcelona, tú has escrito, has investigado profundamente este asunto. Parece ser que esa tradición que contaba Javier Sierra es profundamente local allí, que María Magdalena estaba embarazada de alguien y que hay una especie de linaje. ¿Podríamos hablar, aunque sea
tremendo, ya lo han hecho varios autores, del linaje sagrado, de la descendencia de Jesús de Nazaret, precisamente desembarcada en esa zona? Es muy coherente hacerlo, y te diré más, esa tradición a la que aludía Javier es muy, muy antigua. Tendríamos que preguntarnos por qué en esa región nacen herejías como la de los cátaros. Todo el mundo la ubica rápidamente en el Languedoc, en el sur de Francia, incluso en las tierras, hasta donde llega Rennes-le-Château, pero el por qué se ubica esa herejía en esa zona está muy ligado con el linaje de Jesús de Nazaret. Se ha dicho que los cátaros eran custodios del grial, pero hemos entendido casi siempre que ese grial era, pues bueno, una copa, era un objeto al que podían rendir culto, y quienes dieron el salto definitivo a concebir el grial como el linaje, como una genealogía de Jesús de Nazaret, fueron precisamente los cátaros. Pero no en sí los cátaros. La tradición, como bien decía Javier, es mucho más antigua. De hecho, nace de un curioso personaje, Maní, del que descendieron los llamados bogomilos. Estos bogomilos se asentaron en la Lombardía, en la Occitania, en toda esa zona, buscando precisamente al que llamaban Albión, que era algo así como un descendiente de Jesús de Nazaret, y estaban absolutamente convencidos de que ese rey judío se encontraba precisamente en esa localidad, en esa zona. Es posible que, por lo tanto, lo que encontrara ese cura en esos 3 baluastres de madera, en esas 3 genealogías, pudiera estar directamente relacionado con la figura del grial, pero no del grial físico, material, no de esa copa, sino de la descendencia de Cristo. De hecho, hay una circunstancia también muy curiosa que me gustaría reseñar, que es etimología pura. Según los ritos davídicos, y lo apuntaba hace un instante el amigo Sebastián Vázquez, lo extraño es que no estuvieran casados, obviamente. Es más, incluso los nombres, las edades, el momento de la concepción estaba rigurosamente estipulado según el rito davídico. Y no olvidemos, la Biblia lo dice meridianamente claro, que Jesús pertenece al trono de David, y según esa tradición davídica, si Jesús era el Ictis, el Jesús, el Cristo, según el título greco-romano, el hermano de Jesús, porque también tuvo hermanos, ese Santiago, por esa misma etimología, era llamado José Ramateo, que pudo dar origen a ese José de Arimatea que viajó junto a María hasta las tierras occitanas. Pudo, por lo tanto, estar ya embarazada María cuando llegó hasta las costas francesas. Según estas teorías arriesgadas, repito, podría ser posible. Podría ser posible, nos lo comenta José Guijarro, y son cosas que se han publicado. Los primeros en dar la campanada sobre este asunto, podríamos decir, en los últimos años, que son estos autores del Enigma Sagrado, que fue un auténtico bestseller mundial, una gran repercusión sobre este asunto, un libro casi condenado en algunos países. Mariano Fernández Urresti, historiador y que ha escrito además recientemente sobre estos asuntos, ha estado en Rennes-le-Château también. Mariano, si pudieras hacernos una fotografía del lugar, ¿qué se siente ahora mismo? ¿Qué hay de ese pueblo? ¿Ese pueblo está, digamos, ligado a este misterio? ¿Se siente parte de él? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que ese es uno de los lugares en los que los investigadores, los que estamos más o menos habituados a pisar el terreno del misterio, siempre sentimos que hay algo especial, y no es por lecturas mal digeridas, sino que creo que se palpa esa sensación de una manera clara. Es el lugar de esos que podríamos considerar de poder, pero lo que no sé muy bien es de qué poder. El propio párroco parecía tener dudas al respecto cuando se llegó al frontispicio de la iglesia, aquello de este es un lugar terrible. Lo que sí me gustaría hacer es, si te parece, Iker, hacer una pequeña referencia a algo que ha apuntado antes Sebastián, y a mí me parece muy importante, Mariano, porque después de todo estamos hablando de Jesús, y lo que podemos hablar de Jesús es de las fuentes con las que contamos hasta este momento. Algunas son las permitidas por la iglesia, otras, en cambio, fueron ocultadas, fueron silenciadas, o peor aún, fueron incendiadas, quemadas. ¿Qué es lo que interesaba, o por qué interesaba que de alguna manera se homologase a 4 reporteros y no al resto? La pregunta podría tener una respuesta que podría ser esta: ¿quién era el beneficiado con ese texto y quiénes los perjudicados con esos textos? Y en mi opinión, entre los perjudicados figura una serie de personajes que
parecen pasar a un plano secundario en las andanzas de Jesús y que tal vez pudieron haber tenido un cambio o haber sido actores principales en aquel drama. Y es gente que después, curiosamente, aparece en toda la historia del Grial. José de Arimatea, el propio Lázaro, que también parece hay leyendas que le sitúan desembarcando en el sur de Francia, y la propia Magdalena. Es decir, hay una serie de personajes que pasan a ser secundarios y que, en mi opinión, debieron haber sido en su momento mucho más importantes, entre ellos muchas mujeres, y desde luego Magdalena la primera. Y esos son los perjudicados de una historia fabricada, construida, escrita bastantes años después de los propios hechos, ¿no? Sabemos que había otros textos, incluso Ireneo, que fue obispo de Lyon, que escribió hace 180 el Adversus Egreses, decía que los herejes tenían otros textos, que se vanagloriaban de tener otros textos que hablaban de la figura de Jesús. En esos textos, en los que descubrieron en Nahmadi, por ejemplo, podemos encontrar datos que hacen referencia a esa relación mucho menos que ambigua entre María Magdalena y Jesús. En el Evangelio de Felipe se hace referencia claramente a que era esa, María Magdalena, el discípulo al que Jesús besaba en la boca. Podemos interpretar la frase como se desee, pero si y documentos, Mariano, literal, pues parece que es claro, ¿no? Documentos, Mariano, que habitualmente sí. no se cuentan, o al menos no han tenido ese beneplácito. Hablaba Sebastián Vázquez de que en el año 325 hay una división importantísima. La Iglesia, y lo comentábamos incluso, lo decíamos casi por encima en el primer programa de Nochebuena, definía lo que era inspiración divina, lo que nos ha llegado hasta hoy como oficial, y se dejaban al margen toda una serie de libros, toda una serie de legajos de documentos encontrados en distintas partes del mundo. Antes de terminar con el enigma de Rennes le Chateau y entrar directamente en esos textos, que creo que puede ser realmente interesante, y muchísima gente nos ha escrito preguntándonos qué son los apócrifos que cuentan, Javier, brevemente y para rematar, estos autores del enigma sagrado, que son los que realmente ponen en tela de juicio a final de los 70 este asunto, hablan incluso de que los templarios, a los que dedicaremos un día un programa, y por supuesto estás muy invitado, porque sabes mucho de esa historia, no eran custodios, no eran monjes guerreros, sino que eran personas que custodiaban o velaban por los intereses de ese linaje sagrado, de esos descendientes de Jesús, ese gran secreto que de alguna forma se ha perpetuado en el tiempo, cosa que tampoco comprendemos cómo se ha mantenido un secreto en Francia de una forma tan tremenda. Incluso se hablaba de que Leonardo, Debussy, personas muy importantes, eran descendientes de Jesús. Esto nos parece ya un poco extraño, ¿no? Sí, el enigma sagrado abunda en una de las posibles hipótesis para explicar el enigma de Rennes le Chateau, que no es otro que cómo de la noche a la mañana se enriquece un cura rural tras el hallazgo de unos documentos aparentemente antiguos. La hipótesis del enigma sagrado efectivamente abunda en la idea de que lo que descubrió el cura Saunier fueron unos documentos sensibles que preocuparon especialmente a una sociedad secreta llamada el Priorato de Sion, que conservaría, digamos, la documentación exacta de esa genealogía de Jesús desde la época de Jesús hasta la actualidad. Incluso la posibilidad de que hubiera una línea real, dinástica, una línea de nobleza entroncada con Jesús de Nazaret que podría en su momento reclamar el trono de Francia. Es decir, imagínate esto lo que significa en un país donde se inventó la República, ¿no? Es algo realmente impactante. Bueno, pero esa es una de las hipótesis, es decir, que el cura Saunier pudo haber extorsionado a ciertas familias o ciertos clanes eclesiásticos y haber obtenido de ahí su riqueza y de un tesoro físico que estaba en esa columna, claro, que también se pensó. Pero hay otras hipótesis, hay por lo menos otras dos hipótesis interesantes. La segunda hipótesis tiene una base histórica interesante. Parece que en la zona de Rennes le Chateau pudo haber estado escondido parte del tesoro sagrado del templo de Salomón. Esto es así por lo siguiente: en el año 70 después de Cristo, Tito, el que después sería emperador de Roma, saquea Jerusalén y roba los tesoros del templo. Incluso ordena construir en el foro, en Roma, que todavía puede visitarse, un arco de triunfo donde aparecen esos tesoros saqueados al templo de Salomón. La menorá, el candelabro de los 7 brazos, las trompetas de oro, incluso algunos hablan del arca de la alianza, aunque ese es otro tema. Después de que Tito colocara esos tesoros en un templo en Roma, siglos después, en el siglo V, es un rey ya, digamos, visigodo, Alarico, el que roba los tesoros y se los lleva hacia la zona de Francia. Precisamente esta zona, sí, de nuevo. Hay dos hipótesis, una que pudieron haberse quedado allí esos tesoros y otra que parte de los mismos pudieron haber llegado a España, y ahí surgirían varias tradiciones que hablan de la mesa de Salomón, tanto en Toledo
Toledo como en Jaén, por ejemplo, ¿no? Sí, y fíjate, si me dejas añadir un dato que me parece muy significativo, los visigodos se llevan parte de ese tesoro hasta Toledo. Como sabes, en Toledo existe una gran relación con todo el mundo del Grial, y es muy curioso observar cómo Berenguer Saunier viaja hasta Toledo, esto es en los albores del año 1900, y cuando regresa de España, cuando regresa de Toledo, cambia el nombre de la iglesia de María Magdalene, en francés, por María Magdalena, en castellano. Esto es muy curioso, porque establece una clara conexión entre algo que pudo conmoverle o perturbarle en Toledo y que quiso inmortalizar en forma de pista, como muchas otras cosas que fue dejando tanto en su cementerio como en la propia iglesia. Y hay por último una tercera hipótesis. La segunda hipótesis sería que, lógicamente, que Berenguer Saunier encontró parte de ese tesoro del Templo de Salomón y que lo utilizó. El problema, naturalmente, es que si encontró parte del tesoro de Salomón en oro y lo quiso fundir o cambiar, etcétera, hubiera dejado alguna huella de algún tipo al hacer las transacciones de ese oro antiguo, ¿no? Y esas pistas no se han encontrado hasta la fecha. Pero hay una tercera hipótesis que surge hace realmente poco tiempo, en 1996, cuando unos investigadores ingleses deducen que en realidad los pergaminos no eran ni una línea genealógica ni un mensaje cifrado, sino que en realidad eran un mapa, es decir, ¿Mapa de qué, Javier? Un mapa de la zona de Rennes que marcaba o que convergían todas las líneas de ese mapa en un punto muy concreto, que es una montaña que se encuentra justo enfrente de Rennes-le-Château, que se llama el Monte Cardú. Y según estos investigadores ingleses, lo que habría en ese Monte Cardú, y de ahí la importancia del descubrimiento de Saunier, serían los restos mortales, atento, los restos mortales de Jesús de Nazaret. Es decir, que María Magdalena, después de la crucifixión de Jesús, habría cogido los restos mortales de Jesús, los habría escondido en Francia, y de ahí surgiría el mito de la resurrección, porque el cuerpo habría desaparecido de la tumba. Pedazo de herejía que en cualquier caso podría también encontrar explicación para la riqueza de Saunier. Si eso es verdad, si él encontró los huesos de Jesús en el Monte Cardú, naturalmente podría haber extorsionado al Papa de Roma y a quien fuera. Lo cierto es que se llevó su secreto a la tumba. Sí, por supuesto. Se llevó su secreto a la tumba y realmente pocos hemos sabido realmente qué se encontró, qué halló, que era tan importante como para enriquecerse de esa forma tan fabulosa siendo un párroco rural. Sebastián quería apuntar algo. Sí, solamente dejar también en evidencia el hecho de que el cura Saunier tuvo relaciones muy claras y muy directas con sociedades discretas o secretas de la época, especialmente la masonería y la Rosacruz. Un mundo que tú conoces bien. Bueno, algo conozco. El hecho es que, por ejemplo, antes mencionabas la figura de Asmodeo en la entrada de la iglesia, según entras a la izquierda, el ajedrezado que está ahí enfrente, y toda la iglesia... Asmodeo, recordemos para los oyentes, ese diablo, además de un aspecto terrible, que tallado, además de una forma bastante fiel a lo que era el retrato hipotético de este diablo, claro, está en la entrada de la iglesia. Tremendamente austera, por otra parte. Muy fea, colores feos. El tema es que este Asmodeo es, según la leyenda, según la tradición, es aquel que construye el templo de Salomón, con aquella famosa piedra mágica que tenía. Es decir, ya tenemos ahí una referencia a la masonería y muchas más. Es decir, estas referencias que parece ser que los contactos los hizo Saunier en ese viaje a París, a partir de la recomendación del obispo de Carcassona, que le remite a un sobrino suyo que está muy relacionado con estas órdenes, y él parece evidente, y la iglesia es todo un testimonio de arriba abajo de simbología rosacruz y masónica. De su conexión con estos mundos, ¿no? Sí, es algo que, bueno, todos los que conocemos la iglesia, pues se puede rastrear. Vamos a ver si podemos hacer un programa en Rennes-le-Château. Yo os emplazo porque sería un auténtico espectáculo hablar de esto desde allí, porque el tema da para mucho. Una cosa, Javier, y es que antes todos habéis dejado entrever que en el fondo esta historia de este cura que se enriquece y que parece que extorsiona y que consigue grandísimas influencias es unos documentos, unos papeles que nos hablan de una naturaleza de Jesús distinta a la que nos hablan las Sagradas Escrituras. Todo el mundo, Javier, Sebastián, Mariano, Josep, nos ha preguntado, cientos de mails nos han llegado sobre qué son esos documentos, dónde están, qué clase de documentos son los que hablan de otro Jesús, por qué se han prohibido. Me gustaría que escuchaseis atentamente esta introducción y que nos sumergiésemos profundamente en esta historia apasionante. Y
y aquel que descubra la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. Así comienza el llamado Evangelio de Tomás, escrito hacia el 130 de nuestra era y encontrado sumergido en las arenas del desierto de Nag Hammadi en 1945. Son 200 sentencias dictadas por el propio Jesús de Nazaret, un material que, como otros muchos, fue apartado y prohibido como herético. Son los llamados evangelios apócrifos, escritos tan antiguos como los canónicos que nos cuentan otra realidad distinta y sorprendente. Y como he dicho antes, nos sumergimos en un mundo lleno de tinieblas, lleno de prohibiciones, lleno de heretismos, que quizá tenga que ver mucho con los descubrimientos de ese sacerdote, de ese Berenguer Sanier, al que ya hemos presentado en sociedad aquí, a través del Estudio 1 de la cadena SER y a través de Milenio 3. Todo el equipo, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, Jorge Martínez y todos los que estamos aquí, nos hemos preguntado alguna vez si realmente hay otros documentos, otros textos que hablan de otro Jesús. Sobre eso se ha dado vueltas hasta la extenuación. Yo tengo en mis manos un libro de Pierre Crepon, un libro maravilloso, Los Evangelios Apócrifos, que precisamente mañana en el programa de los oyentes vamos a sortear. Y es un resumen de esos textos extraños que a lo largo de la historia, que a lo largo de los últimos tiempos sobre todo, se han ido descubriendo, muchos de ellos enterrados en arenas del desierto, y que nos hablan incluso de palabras pronunciadas por Jesús, o desde luego una visión completamente distinta. Hay algunos evangelios, como los evangelios de la infancia, siempre según su testimonio, escritos casi al tiempo, o algunos antes de los evangelios oficiales o canónicos, que nos hablan de un Jesús como un niño, en esos periodos oscuros que no se conoce nada de él, que tenía poderes difíciles de controlar, incluso poderes que a veces parecían maléficos respecto a sus semejantes. La típica imagen de un niño con una especie de fuerza sobrenatural que no sabe manejar. Mariano Fernández Urresti conoce muy bien estos evangelios. Mariano, hay algunos, personalmente a ti te impresiona más alguno que otro, es decir, hay evangelios apócrifos, documentos, hablabas tú de algunos hallados en el desierto egipcio de Nag Hammadi, que realmente nos hablan de otro Jesús completamente distinto. ¿Cómo es posible esto? A mí lo que me impresiona es cómo es posible que se haya podido ocultar durante tanto tiempo esto. Lo que tal vez no se sepa es que el propio descubrimiento de los evangelios de Nag Hammadi pues fue, como casi todas las cosas, de una manera casual. No solo su propio hallazgo, sino el modo en que después salieron a la luz. Muhammad Ali, el pastor que de una manera accidental encontró estos documentos, tal vez no los hubiera dado a conocer al mundo de no haber mediado una venganza. Su familia había conocido el asesinato de su padre y su propia familia pues planeó la venganza contra otro clan. Mataron al culpable del asesinato de su padre y, temiendo que la policía investigase su casa y pudiera haber encontrado esos documentos que previamente habían descubierto, fue de ese modo como fueron puestos, digamos, en el mercado negro. Lógicamente, pues los piratas de antigüedades no tardaron en verse atraídos hacia ese tesoro, se vendieron, otros muchos seguramente se mutilaron y todavía peor, muchos se perdieron y finalmente fueron a parar al Museo Copto en el Cairo y a partir de ahí, bueno, pues tomaron cuerpo más o menos histórico. El profesor Gilles Quisper, un historiador de religión de Utrecht, en los Países Bajos, pues fue uno de los primeros que pudo acceder al estudio de los mismos. Y una de las primeras palabras que pudo traducir justamente fue de ese Evangelio de Tomás, donde se decía: estas son las palabras secretas que Jesús vivo pronunció y que el mellizo Judas Tomás anotó. A partir de ahí tenemos ya otra polémica, si ese Judas mellizo era efectivamente mellizo de Jesús, y cuáles eran las palabras secretas que contenían esas doctrinas secretas de Jesús, ¿no? Estamos no solo ante una biografía oculta, sino tal vez, y lo que es mejor, ante una doctrina secreta. Buena palabra la que dice Mariano Fernández Urresti, que es biografía oculta de Jesús. Desde luego temas, documentos que fueron considerados demasiado extraños para ser admitidos en el dogma de la Iglesia. En un momento vamos, como decíamos antes, a penetrar profundamente en lo que nos dicen. Si realmente lo que nos dicen de Jesús es muy distinto a lo que nos ha llegado hasta nuestros días. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3. Con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER.
Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. En esta penumbra, en esta oscuridad que invade no solo el estudio, sino el control donde está Jorge Martínez y todo nuestro equipo, estamos un poco a la expectativa porque Sebastián Vázquez parece que, bueno, incluso quiere leernos algún trozo de alguno de estos evangelios prohibidos, secretos, heréticos, apócrifos en definitiva. No es solamente una frase del evangelio del pseudo Tomás. Dice así: Jesús iba atravesando la aldea y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra su espalda. Y Jesús, irritado, le gritó: no continuarás tu camino. Y acto seguido el muchacho cayó muerto. Este episodio que narra está tomado de los evangelios, los llamados evangelios de la infancia, donde también, por ejemplo, en este mismo evangelio se habla que Jesús forma con barro 12 pajaritos y los hace volar, los da vida en sábado, su padre le riñe. Es decir, nos da una visión, como tú has dicho, un tanto terrible de este niño. De hecho, el resto de habitantes le recriminan a José, que no podemos vivir con un niño así aquí entre nosotros, ¿no? Aunque hay que definir, creo que lo primero, por qué estos evangelios fueron desterrados. Yo creo por dos razones. Una de ellas, porque estos evangelios se han definido como evangelios gnósticos. Para la Iglesia es muy importante, y fue muy importante en aquella época, el hecho de establecer una línea divisoria entre una certeza, el hecho de que Jesús diera una enseñanza privilegiada, iniciática, distinta a sus discípulos o no. Esa fue realmente una línea divisoria, porque los evangelios apócrifos que se conocen a partir de toda la polémica, todo el nacimiento del cristianismo en los primeros 4 siglos, no es tan importante la figura humana de Jesús, que como hemos dicho se deja un poco al margen, sino este concepto. Son en este descubrimiento de Nag Hammadi en el 45, cuando salen a la luz muchísimos evangelios. Hay uno, el libro de Set, que no está, ha sido traducido últimamente, volviendo a lo que ha dicho antes Mariano, con respecto de un gemelo, que dice literalmente que en la cruz murió un gemelo de Jesús. Precisamente en la iglesia de René Chateau, Javier lo recordará bien, hay dos, en la parte del altar hay 2 estatuas, una de Jesús, una de José y otra de María, que tienen cada uno en los brazos un niño idéntico. 2 Jesús en esa... Idénticos. Incluso sí. hay en ese mismo texto que tú leías, escrito en el 130 después de Cristo, ese Jesús de pequeño, siempre según el cronista, este evangelio del pseudo Tomás, encontrado en las arenas de Nag Hammadi, dice: y hallando al niño muerto le tocó en el pecho y dijo: yo te ordeno, niño, que no mueras, sino que vivas y te quedes con tu madre. Y enseguida el niño abrió los ojos y sonrió. En definitiva, milagros, nuevas resurrecciones, incluso desde niño. Josep Guijarro, desde Barcelona, sí. Lo que nos preguntamos todos es ¿por qué existe ese tremendo vacío en las Sagradas Escrituras, que de repente, bueno, dicen unos que desde los 12 años hasta los 30, pero es que realmente también desde el nacimiento hasta los 12 años hay muy poco? Bueno, de hecho, ese vacío está en buena parte resuelto por los evangelios apócrifos a los que estamos aludiendo ahora mismo. Y a mí también me gustaría leer un fragmento de uno que es tremendamente revelador para disipar las dudas de si María Magdalena en efecto pudo o no ser la esposa de Jesús. Pues adelante, Josep. Se trata de un apócrifo de María y Felipe en el que se puede leer: y la compañera del Salvador es María Magdalena, pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla con frecuencia en la boca. Los demás discípulos se ofendieron por esto y expresaron su desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió diciéndoles: porque no os amo
como a ella. A buen seguro hay poco que añadir, es decir, el texto es revelador en cuanto a diferenciar el amor que podía tener por los apóstoles al amor carnal que podía sentir por María de Magdalena. Quienes no quieran ver aquí algo más, pues realmente están pecando, a mi juicio, de un poco oclusos, ¿no? Me gustaría añadir que estamos hablando de documentos que la propia Iglesia estudia y traduce, comparta o no a veces lo que se comunica en ellos, pero que son hechos absolutamente probados, que han estado en los mejores museos del mundo, cuya, digamos, existencia no puede estar en ningún momento en duda. Aunque escuchando lo que estamos escuchando, no nos extraña que hayan sido realmente prohibidos en muchas ocasiones. Javier, algunos evangelios apócrifos nos hablan de ese periodo de niño, sobre el que se ha conjeturado muchísimo, y como nos leía Sebastián y releía yo, incluso milagros un poco malignos, aunque luego se resuciten hombres, se hagan mover pájaros de barro. Ocurren muchas cosas, incluso en ese Evangelio de Santo Tomás, año 130 después de Cristo, se habla incluso de discusiones de ese José encolerizado porque ese niño Jesús le está causando demasiados problemas a la comunidad. Esto evidentemente tiene que ser una simbología, ¿no? ¿O podemos creer que realmente Jesús de Nazaret, si tuvo realmente esos percances, tenía esos poderes tan majestuosos? Bueno, no hay que considerar tampoco que en los evangelios apócrifos vayamos a encontrar la verdad sobre Jesús, es decir, ahí hay mucha información que probablemente se ha ido adulterando con el tiempo. Pero si me permites, hay una cosa que yo he aprendido por experiencia, aparte de director de Más Allá, también soy escritor, y mientras documentaba mi último trabajo, mi última novela, tuve que viajar en muchas ocasiones El secreto egipcio de Napoleón, sí, tuve que viajar por la esfera de los libros. Sí, tuve que viajar muchas veces a Egipto, y me encontré con una cosa muy curiosa. Siempre pensamos, cuando hablamos de iglesia, en la iglesia de Roma, pero es que hay otras muchas iglesias cristianas también, de las que habitualmente nos olvidamos. Y en Egipto hay una muy antigua, casi tan antigua o más que la propia iglesia católica, con la estructura como la conocemos hoy, que es la iglesia copta. Los coptos tienen una parcela de ese saber perdido de Jesús que hemos olvidado. Ellos saben, porque lo dice la Biblia, que Jesús, y eso lo dice en la infancia de Jesús, que lo poco que cuentan los evangelios, que Jesús huyó de Herodes, de la famosa matanza de los inocentes, hacia Egipto con sus padres. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Llegó a Egipto o no llegó? Bueno, los coptos, que están radicados en Egipto, tienen una enorme y larga tradición que sostiene que efectivamente Jesús vivió por lo menos hasta los 6 años en Egipto. Y los coptos conocen muchas cosas de lo que hizo Jesús de niño en Egipto. Estuvo, por ejemplo, viviendo en la zona de Heliópolis, en donde era la antigua ciudad sagrada por excelencia de los antiguos egipcios, donde se gestó el culto al sol. Tanto es así que muchos investigadores, a partir del siglo XVIII, XIX, especialmente a partir de la visita de Napoleón a Egipto, sostienen que buena parte del cristianismo, tal y como hoy lo entendemos, está muy salpicado de la influencia a los cultos egipcios. Y es algo que se puede rastrear. La propia iconografía, por ejemplo, medieval, de la Virgen sosteniendo en el regazo al niño Jesús es idéntica a la de Isis sosteniendo en el regazo al dios Horus, que era hijo también milagroso de Osiris, el gran dios de los antiguos egipcios. Hablábamos incluso, Javier, en ese programa de Nochebuena, de esos años perdidos de Jesús. Incluso hablábamos también de Nicolás Notovich y la posibilidad de que incluso en algunos lugares del Tíbet Jesús peregrinara en aquella época completamente olvidada. Sebastián, de todas formas, se abren un sinfín de posibilidades fascinantes en torno a ni más ni menos que 30 años de desconocimiento sobre la figura, que también es misterioso, que con su mensaje, quizá el mensaje es ya lo más importante, incluso que su categoría humana, ha trascendido y ha cambiado la humanidad. Medimos el tiempo incluso por la figura de este hombre surgido de un lugar pobre y conflictivo. Podía haber miles como él, sin embargo, algo tenía él para que realmente ahora mismo hagamos este programa y que el mundo se rija, o gran parte del mundo, en torno a su doctrina. Sebastián, ¿qué podían tener estos textos que pueden ser, quizá no se pueden tomar literalmente y que incluso pueden sonrojar por su ingenuidad algunos de ellos, pero ¿qué baremo se utilizó? ¿Se sabe qué baremo se utilizó para decir que uno era realmente inspiración divina y por qué se eliminaron otros? ¿Qué era de ofensivo en estos textos? No, en realidad no lo sabemos. Quería añadir solamente que estos textos que se encontraron en Ahamadí están escritos en su mayoría en copto, precisamente. No lo sabemos exactamente, sino lo que es cierto es que en los primeros siglos del cristianismo, sobre todo en Alejandría, donde justamente la tradición que antes se mencionaba, Magdalena parte hacia las zonas de Marsella desde Alejandría, es decir, esta tradición oral
dice que Magdalena huye a Egipto primero, nuevamente a Alejandría, y que allí luego parte en barco hacia Francia. Pero volviendo a la pregunta, lo que quiero destacar es que el cristianismo, tal y como hoy lo conocemos, tiene muchas vicisitudes antes de formarse. Está, por ejemplo, la famosa herejía arriana, están el foco del gnosticismo tan potente en aquella época, y digamos que la Iglesia, que lo que sí hace es que da unas claras lecciones de lo que es política, de lo que es un manejo de las situaciones. Lo que sí es que desarrolla inmediatamente unas líneas maestras de conducta, es decir, parte de unos principios. El primer principio que hoy todavía se mantiene es si Jesús es divino o no. Primer punto, es que eso que hoy, ya después de tantos siglos, ya es algo obvio dentro de lo que es la doctrina cristiana católica, en aquella época era un punto de debate gigantesco. Segundo punto, el hecho que antes he comentado, si efectivamente Jesús disponía y revelaba una doctrina secreta, oculta, diferente, distinta a sus discípulos, a sus gentes, o no la hacía. Por ejemplo, ese testimonio de los gnósticos es literalmente así. Es decir, los gnósticos, la diferencia de lo que podemos definir como el cristianismo gnóstico es que Jesús a un grupo de discípulos seleccionado les puso al corriente de un conocimiento que no llegó al resto de las gentes. Un conocimiento superior, sin duda alguna. Sí, sí. Y del que nos quedan muchas dudas. Un conocimiento iniciático. Esto es importante. De ahí conectamos con esas órdenes que antes comentábamos. Claro. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, desde luego. Yo quería despedir amablemente, además, por su colaboración, a Josep Guijarro y a Mariano Fernández Urresti en Torrelavega, Santander, y en Torrelavega, Cantabria, perdón, y en Barcelona. Y desde luego animarles a que sigan investigando para que nos cuenten ese tipo de cosas a veces tan impactantes. Gracias por haber estado con nosotros. Iker, si me permite solo 20 segundos para decir que las puertas del misterio tarde o temprano van a abrirse definitivamente ante los nuevos hallazgos en Rennes-le-Château, puesto que han aparecido 2 tumbas y los más especulativos hablan de que tal vez alguna de ellas pueda ser la de Pilatos y María Magdalena. Han aparecido 2 tumbas en Rennes-le-Château, casi nada. La última información de Josep Guijarro. Muchas gracias, compañero. Gracias, Mariano Fernández Urresti, y os esperamos muy pronto en nuevos programas sobre este tema que además sabemos que apasiona a nuestra audiencia. Javier, yo os pediría a los dos, como hice en la otra ocasión, una ronda de despedida muy breve, por favor, pero nos hemos dado cuenta que hay una infinidad, una increíble, una ingente cantidad de misterios. Si seleccionaríamos uno ahora mismo, del que quizá no hayamos hablado, y que podría ser motivo de un nuevo programa, ¿tú en qué te quedarías? ¿Con un misterio de Jesús que a ti particularmente, o de su entorno, o de los documentos, te llamen más la atención que otros ahora mismo, a día de hoy? Si tuviera que elegir uno, yo quizá me quedaría con el de la línea genealógica de Jesús, que es una de las grandes contradicciones de los evangelios. Unos hablan de la casa de David, pero otros no lo sitúan tan claramente vinculado a la casa de David. Me gustaría profundizar más en eso, de dónde viene Jesús y si fue un líder religioso o simplemente un líder revolucionario. Algunos incluso lo llamarían terrorista. Sebastián, brevísimamente, por favor. Sí, solamente decir que en cuanto a lo que es la genealogía y lo que se habla del temple, hay ciertas cosas en las que yo no estoy demasiado de acuerdo, pero si alguna vez hay oportunidad de hablar de los templarios, me gustaría añadir y conectarlo con lo que hemos hablado hoy del cura Berenguer Saunier. Casi nada, los templarios, manuscritos apócrifos, un Jesús aparentemente más humano de lo que nos han contado. Todo eso y mucho más, seguro que volveremos a remarcar este asunto. Con lo que nos ha dicho Josep Guijarro, así, de último pelotazo del día, seguro que tenemos que ir a Rennes-le-Château y hacer un programa desde ahí. Estáis todos invitados, por supuesto, y simplemente deciros que a día de hoy sigue estando esa inscripción, este es un lugar terrible, sigue estando ese diablo y sigue estando el misterio de que encontró ese cura, ese sacerdote. La verdad es que nosotros solo podemos dejarlo, como han hecho nuestros invitados, sobre la mesa y emplazaros a que mañana mismo marquéis ese 900-100-800 para estar con nosotros. Un abrazo a todos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.